Buenos días, jóvenes. Buenos días. ¿Tienen alguna consulta en particular? ¿Algo que desean saber antes de comenzar? Mira, vamos a comenzar un poco, discúlpame, que no me acuerdo quién me estaba hablando, pero vamos a comenzar resolviendo la duda que me dejaron en el foro, ¿ya? Donde Tomás estaba haciendo el certamen, ¿de acuerdo?, del año 2018, ¿de acuerdo? Este certamen, si lo pueden abrir, les voy a dejar el certamen ahí en el link, en el chat, para que todos lo puedan ver. Ahí en el chat les mandé el link para que lo puedan abrir. ¿De acuerdo? El certamen, entonces, decía lo siguiente: el problema ambiental de Quintero es de preocupación nacional, razón por la cual se ha estado estudiando de cerca la zona y midiendo en forma constante los niveles de distintos gases nocivos para la salud. Como estudiantes sanzanos se solicita ayuda para generar una función que facilite el monitoreo del aire a partir de los datos existentes. En primer lugar, el Ministerio de Salud te provee el archivo de texto llamado datos TXT con las mediciones de 3 elementos: el SO2, el MP10 y el NO2, siempre en ese orden, ¿ya? En distintas industrias de la zona en determinadas fechas. Acá tenemos un ejemplo, donde tenemos que, por ejemplo, la empresa ENAV, el día 7 de septiembre de 2018, de SO2 emitió 4, de MP10 ninguno, es decir, 0, en NO2 5. Y así es la estructura que sigue el archivo. Que nos decían, se desea generar un diccionario con esta información cuya llave sea la fecha y el valor sea una lista de tuplas. Cada tupla debe tener como primer elemento el nombre de la empresa y como segundo elemento un diccionario. Este diccionario tendrá como llave los elementos SO2, NO2 y MP10 y el valor de cada una corresponderá a la medición respectiva según el archivo de entrada. ¿De acuerdo? Entonces acá nos daban las líneas, ¿sí? Y había que ordenarlas. Ustedes están viendo mi código en Python, ¿cierto? Esto es lo que están viendo. Esto es lo que compartió su compañero. Acá nos damos cuenta que siempre cuando acá hay una función, ¿cierto?, que no recibe parámetros, acá adentro no hay nada. Entonces acá, como no recibe parámetros, tenemos que abrir el nombre del archivo que, bueno, acá le puso dato 1, ¿ya? Vamos a abrir el archivo dato 1 txt. Tener en cuenta, muchachos, y pensando que ustedes el próximo martes van a dar el certamen online, si ustedes crean un archivo .pi, en la misma carpeta donde está el archivo .pi, tiene que estar el txt. Por ejemplo, yo para probar esto, muchachos, a ver, déjenme, hay que compartirle, bueno, le voy a mostrar la carpeta. Lo voy a mostrar acá, descargas. Acá en la carpeta de descargas. Este es el archivo que me mandó su compañero, 2018 diciembre, y acá en el datos 1, es donde yo creé el archivo. Que lo que hice fue copiar lo que estaba en el PDF del certamen y lo copié acá. ¿De acuerdo? Entonces, continuando entonces con el certamen. Están viendo ahora el .pi, ¿cierto? ¿Aló, muchachos, para saber qué están viendo? ¿Están viendo el archivo pi, el pi, no? Sí. El código ya. Entonces, ya. Recordar entonces que el archivo de texto que ustedes estén haciendo debe estar en la misma carpeta que el archivo .pi. Lo que le acabo de mostrar, que en mi carpeta de descargas está el archivo txt y el archivo .pi. Y entonces abrimos el archivo y acá se crea el diccionario datos empresa. Y acá, después de haber recorrido el archivo, de haber creado el archivo, se recorre. Recorremos el archivo. Acá sacamos la primera línea. La línea, como es un texto, le aplicamos el strip. Esta función strip lo que hace es quitar el backslash n, el enter, el salto de línea. Y el split lo va a cortar en la coma, ¿sí?
para que recordemos, para que estemos todos en lo mismo, voy a copiar acá un ejemplo de línea. Esa es una línea que leíamos del archivo, ¿cierto? Entonces, una línea va a tener este formato. Ya agreguémosle acá el backlash n, que siempre va a estar porque esto está saltándose una línea en el archivo texto. El strip lo que hace es quitar ese backlash n. ¿De acuerdo? El strip lo quita. ¿Ya? Y después dice, vamos a cortar donde hay una coma. Entonces, me cortaría ahí. ¿Ya? Entonces, si queremos ver los resultados, la lista se iría generando así. Acá hay una coma. Bueno, la coma lo separa, ¿cierto? Me quedaría ahí. Así estaría generando el split. En app, después me quedaría toda la fecha como un string. Después, otra vez hay otro corte. Me quedaría después SO2, otro corte. Me quedaría el 4 como string, porque acuérdense que este es un archivo de texto. Me quedaría después el MP10, después me quedaría el 0 como string, después me quedaría el NO2 y finalmente me quedaría el 5. Eso es lo que lograríamos con el split. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Ya. Entonces sabemos ahora que en esta lista la empresa está en la posición 0, siempre, porque tiene la misma estructura todas las líneas. La fecha va a estar en la posición 1. El SO2 va a estar en la posición 2, 3, el valor 4, el MP10 en la posición 4, el valor 0 en la posición 5, el NO2 en la posición 6 y el 5 en la posición 7. Ese sería el resultado y esa es la estructura con la que vamos a trabajar todas las líneas, ¿de acuerdo? Entonces ahora datos sería lo que tenemos acá arriba. A eso le estaríamos llamando datos, a esa lista. Ahora dice, el nombre, creamos una variable nom y le llamamos datos 0, es decir, la empresa la guardamos en nom. Después, datos 1, es decir, la fecha, la guardamos en una variable llamada fecha. ¿Sí? Y acá creamos, en gas, creamos un diccionario. Esta es la forma de crear un diccionario. Esa es la primera línea que tiene que ir siempre. ¿Ya? Estamos creando un diccionario, pero estamos creando un diccionario con un valor dentro de inmediato. Entonces, no estamos creando un diccionario vacío, estamos creando un diccionario con la llave SO2 y el valor entero de dato 3, que justamente sería el valor 4, y lo guardaríamos con llave SO2. Después, al mismo diccionario gas que creamos arriba, como ya está creado, le damos la llave MP10 y le damos el dato 5, es decir, MP10 estaríamos guardando 0. Notar que acá todo está convertido a entero, por lo tanto ahora sí serían valores numéricos. Y finalmente, a nuestro diccionario gas, NO2, le estamos agregando el valor 7. Con eso, acabamos de crear un diccionario con los datos de emisión para la empresa NOM. ¿Sí? ¿Qué hacemos ahora? Porque afuera de nuestra lectura de archivo tenemos otro diccionario llamado datos de empresa. Si la fecha no está creada en datos de empresas, agregamos la fecha como llave y el valor una lista vacía. Y posteriormente, como ya agregamos eso, porque ya sabemos que no está, hacemos dat empresa fecha, es decir, le pasamos la llave, como ya está, obtenemos la lista vacía, ya a esa lista vacía le agregamos el nombre y el diccionario. ¿Sí? O sea, agregamos la tupla nombre de la empresa y el diccionario con las emisiones de gases de esa empresa. ¿Sí? Acá lo único que yo echo de menos, que voy a tener que revisar si es que se saltó una línea, ¿ya? Es que, ¿qué pasa si no? Acá, porque si la fecha ya está, faltaría agregarlo. Ya que yo creo que ese es el error que tiene el señor Muñoz, Tomás. Voy a revisar un poco, voy a compartirle el PDF, para que todos estemos viendo lo mismo. Acá, fíjense, ya sé cuál es el error. No es un error que le falta una línea, el error está acá. Esta línea que está acá, a ver, nuevamente les voy a compartir el punto pi. Ya. ¿Están todos viendo el punto pi, cierto?
Chicos, Sí, sí. entonces Tomás, acá el error es el siguiente. Tú dejaste esta línea, la dejaste solo cuando la fecha no esté. Pero si ustedes revisan el archivo de ejemplo, hay fechas que están más de una vez. Si la fecha está, no hace nada, porque tú acá no pusiste nada fuera del if. Entonces, esto debió ser así. Si la fecha no está, creas la fecha como llave y le agregas una lista vacía. Y esta línea la deja a la misma altura del if. ¿De acuerdo? Porque, fíjate acá, data empresa fecha, le vas a agregar el diccionario y el nombre. Pero eso lo vas a hacer siempre. ¿De acuerdo? Fíjate, lo voy a dejar como lo tenías tú. ¿Ya? Y acá voy a llamar a la función que acabamos de crear. Déjame comentar la función de abajo para no tener mayores problemas. Ya, está todo comentado, sí. Entonces, muchachos, hacemos un F5, ¿cierto? Y ¿están viendo la solución? ¿Alcanzan a ver la otra imagen o no? ¿La otra pantalla? ¿O solo ven el código? El código. A ver, veamos. Ya. Acá está el resultado de la función. ¿Ya? ¿Se dan cuenta que coloca env solamente env? Aparece una empresa. Pero sin embargo, si nosotros nos vamos al... Acá el 7 estaba env, Oxy y GML. ¿Ya? Y Kudelco. Después el 8, cuando cambiamos, fíjense que solamente está la primera fecha y la primera empresa. ¿Por qué? Porque cuando ya está la fecha, no hace nada. ¿Me entienden, muchachos, no? Sí. Entonces, ese es el detalle. Si no está la fecha, hago esto. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Fíjense ahora. Saqué, porque puse, si la fecha no está en el diccionario, agrego la fecha y dejo una lista vacía. Y ahora, esto que está afuera, como no es parte del if, esta línea se va a ejecutar siempre. Es decir, siempre de la línea voy a agregar la fecha y le voy a agregar la tupla nombre de la empresa y gasto en el diccionario. Ahora, fíjense, F5, fíjense el resultado. Vamos a mostrarles la solución acá, el cambio. Fíjense acá, cuando colocábamos que el append dentro del if, solo se agregaba una empresa, que era env, porque después ya pasábamos al 8. En cambio acá, el día 7, teníamos a env y colocábamos a su diccionario. Después teníamos a Oxy y estaba su diccionario. Después teníamos GML y estaba su diccionario. Y por último, Kudelco y su diccionario. Y ahí recién cambiábamos de fecha. ¿Se entendió, muchachos? ¿Sí? ¿Tomás? Sí, sí entendí. Ya. Entonces, ahora vamos a compartir nuevamente el código. Acá. Y vamos a verla. Ya ahí nos verificamos que la función de arriba estaba correcto. Fíjense que era solamente un tema de indentación. Para que se encuentre la importancia. O sea, uno lo dice indentación, pero es la lógica. Si no está, agrego la... Esto es lo clásico, muchachos, para los diccionarios. Esa estructura que está acá siempre se hace cuando ustedes quieren agregar un diccionario. Y es como, si la fecha no está, creo la llave y un diccionario y un valor que es una lista vacía. Y afuera del if hago esto. O también se podría leer así. Si no, es decir, que si ya está, porque si, acá es la negación de la negación, si la fecha no está en el diccionario, hago esto. Y si no, quiere decir que ya está, le agrego a esa fecha esto. ¿Se entiende, no? Ahora, como no es necesario colocar el else, uno lo puede hacer acá inmediatamente, que es como está propuesto en este parser que es la pregunta 1. ¿De acuerdo? Y entonces ahora la pregunta 2, que nos estaban planteando, que es donde le daba el error al compañero, que era justamente porque no encontraba nada más que recorrer, porque siempre la lista era un elemento. Entonces, veamos acá. Nos dicen acá la pregunta 2, supone que el archivo de datos no contiene errores y se apega al formato especificado, es decir, que ustedes no tienen que validar nada, de que siempre va a estar en ese orden de SO2 a ¿cuánto era la otra? SO2, MPL y NO2, parece que era. Bueno,
Esa nota es simplemente para que ustedes no validen nada y se enfoquen solamente en lo que está acá. Dice, ahora que es posible procesar los datos del archivo, el Ministerio de Salud desea obtener más información a partir de ellos. En primer lugar, se desea saber cuál es la empresa que más contaminó para cierto tipo de gas en una fecha dada. Desarrolla la función más contaminante que recibe una fecha y recibe un gas para conseguirlo. Nos dicen que el primer parámetro va a corresponder a la fecha que se desea consultar y el segundo parámetro es un string, es un texto, que representa un gas, que puede ser SO2, NO2 o MP10. La función de ordenar una tupla, cuyo primer elemento es el nombre de la empresa, que más contamina para el gas en cuestión, y el segundo elemento es el valor por el gas en la fecha señalada, es decir, cuánto es el nivel peak de contaminación para esa fecha. En caso de empate, la función debe retornar una tupla con cualquiera de las empresas que más contaminan para la fecha indicada. ¿Ya? Puede suponer que el archivo contiene datos para todas las fechas que serán consultadas. Es decir, no le pueden preguntar cualquier fecha, pero ustedes van a asumir de que si le preguntan esa fecha es porque esa fecha existe en el archivo. Ya, entonces, veamos acá. ¿Alguna consulta hasta el momento, muchachos? No. Ya. Veamos. Acá la propuesta que teníamos era la siguiente. Tenemos la función más contaminado, que recibe dos parámetros, la fecha y el gas. Ambos son string, ¿ya? Acá, ¿qué está haciendo? Estamos llamando a la función anterior, medFecha, que es la que acabamos de corroborar que estaba correcta, ¿cierto? Medfecha. ¿Qué nos retornaba esta función? Nos retornaba un diccionario, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que es X? X es un diccionario, ¿sí? Y como nos piden buscar la que más contamina, este es el ejemplo clásico de buscar un mayor, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Mayor, declaramos como el infinito negativo. Recuérdense que siempre para buscar el mayor debemos declarar la variable con un valor más chico posible. Por eso es menos infinito. ¿Qué estamos haciendo ahora? For S in X estamos recorriendo el diccionario, ¿ya? Pero ojo, acá voy a hacer una salvedad al tiro para corregir. Eso, si bien es cierto, está correcto desde el punto de vista de que va a funcionar, tiene un error conceptual. ¿Cuál es el error conceptual que está acá? Yo tengo un diccionario. ¿Cuál es la gracia de los diccionarios? Es que si yo tengo la llave, accedo directamente a los valores. ¿Cuál es la llave del diccionario? ¿Se recuerdan? Es verdad, era la fecha. La fecha. Entonces, si me están pasando la fecha, yo podría hacer inmediatamente, si fecha está en el diccionario, que por cierto, en el mismo enunciado me dicen que la fecha siempre va a estar, yo podría haber hecho al tiro, me ahorraba este for. ¿Se entiende, no? Es decir, lo voy a hacer, después vamos a evaluar el código de su compañero, pero yo no quise modificarlo antes para que ustedes se den cuenta que ustedes generalmente tienden a hacer estos dos pasos de más. ¿De acuerdo? Ese paso en el cual siempre un diccionario lo recorren. Yo creo que la pregunta que tienen que hacerse siempre ustedes es, oye, tengo un diccionario, ¿tengo la llave? Si tengo la llave, no lo recorro. Entonces, ¿cómo quedaría acá? ¿Se acuerdan que la estructura del diccionario arriba era el nombre de la empresa y después venía, no, disculpen, la estructura de arriba era la fecha como llave y el valor era una lista de tuplas con todas las empresas que habían emitido en esa fecha. ¿De acuerdo? ¿Se entiende, no? A ver, veamos, para que les quede claro lo que estamos hablando. Vámonos al resultado. Creo que lo cerré. ¿Dónde está el resultado? Acá. ¿Están viendo el resultado, no? Este es el diccionario. Este sería nuestro diccionario X. Tenemos acá la llave, que es la fecha, y el valor es esta lista. Hasta acá. Es toda esa lista. Si se dan cuenta, esa lista, un elemento de la lista es una tupla que termina ahí. Ahí tengo un elemento de la lista. ¿Me siguen hasta ahí, muchachos? Sí. Ya. Entonces, dado que tenemos eso, lo que podríamos haber hecho acá, voy a saltar eso, hasta ahí estamos bien. Yo digo, lista va a ser igual a ¿qué? A X corchete fecha.
Porque si yo le paso la fecha al diccionario, me devuelve el valor, ¿sí? Entonces, esta lista es algo así. Vamos a tener la lista, ¿cierto? Y adentro van a haber muchas tuplas. Tantas tuplas como elementos tengamos o como empresas hayan emitido gases ese día. Entonces, la tupla era empresa, coma, diccionario. Empresa 2, diccio 2. Empresa 3, diccio 3. ¿Se entiende, no? Estamos hasta ahí, ¿no? Esa es la estructura de nuestra lista. ¿Qué tenemos que hacer nosotros acá? Por ejemplo, tenemos una lista, ¿cierto? Para acceder a cada tupla tenemos que recorrerla. Pero vamos a recorrer la lista, no el diccionario. Entonces, ¿qué hacemos nosotros ahora? Por ejemplo, puede ser for tupla in lista, ¿sí? Esa es una forma. Ahí estamos recorriendo los elementos que están dentro de la lista. En este caso, la tupla sería eso. Esa sería tupla. Ahora, como es una tupla, podemos desempaquetar. Y podemos desempaquetar tal como tenemos allá. Podemos colocar for empresa, tupla. ¿Sí? No, disculpa. For empresa, diccio. ¿Sí? Porque cada vez que pasemos por la lista, vamos a sacar esa tupla. Pero esa tupla tiene dos elementos. La empresa y el diccionario. ¿Se entiende, muchachos? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. ¿Sí? ¿No? ¿Están perdidos? Sí. Ya. Entonces, ahora, como tengo acá empresa diccio, lo que voy a hacer es enter, ¿cierto? ¿Qué hacemos ahora? Yo voy a preguntar para el gas, ¿dónde está el gas en el diccionario? Pero fíjense nuevamente, diccio es un diccionario. Entonces, si yo quiero sacar el valor, yo digo, si diccio, corchete, gas, es decir, ahí saqué el valor que emitió esta empresa con respecto a este gas. Si ese valor es mayor que mayor, ¿ya? Significa que es mayor. Entonces lo que hago, mayor, va a ser igual a ¿qué? A diccio, corchete, gas. ¿Me siguen hasta ahí, muchachos? Me perdí un poco por qué diccio entre corchete y gas. El gas es la... Ya. Vamos a mostrar lo siguiente. Lo que da en la función al principio. Vamos a mostrar lo siguiente. Déjenme mostrar lo que mostraba. Ya. Supongamos que yo pasé el 7 de junio. ¿Están viendo el resultado ahora, no? ¿Sí? Ya. El resultado que es el diccionario, ¿cierto? Nosotros teníamos, supongamos que pasé esta fecha al diccionario. Si le pasé esta fecha al diccionario, yo recibía toda esta lista como resultado, ¿cierto? Sí. Dentro de esta lista, esta es una tupla. ¿Sí? Esta tupla, esta es nuestra empresa y este es nuestro diccio. ¿Cierto? ¿Ya? Si ¿Sí? yo coloco diccio, corchete, SO2, me va a devolver el valor 4. Si Ya. yo coloco diccio, corchete, MP10, me devuelve el valor 0. ¿Se entiende, no? Sí. Entonces, por eso, si a mí me están preguntando por un gas en particular, yo coloco diccio, corchete, el gas y obtengo el valor. ¿Se entiende, no? Sí. Yo sí. Entonces, ahora, volviendo al código, acá yo coloco diccio, corchete, gas, porque no sé si me van a preguntar por el NO2, si me van a preguntar por el MP10, no sé. Entonces, dependiendo del gas, yo se lo paso al diccionario y obtengo el valor. Ese valor, si es mayor que mi variable mayor, que la primera vez siempre va a ser mayor, cambio el valor mayor. Y mayor va a ser ahora el valor emitido por ese gas. Entonces, ahí lo único que guardé es el valor. Pero, ojo, a nosotros nos pedían devolver cuál es la empresa que más emitió. Entonces, acá hay que colocar una variable, por ejemplo, win, y acá coloco empresa. ¿Sí? Porque cada vez que yo haga el cambio, guardo el valor y actualizo la empresa que fue la que emitió ese valor mayor. ¿Se entiende, no? Y acá sí tiene que estar dentro del if, ¿de acuerdo? Porque si no es mayor, no cambia la empresa. ¿Sí? ¿Se entiende, muchachos, no? Porque después, fíjense, como no hay nada más que hacer dentro del for, vuelve, saca la siguiente tupla
Entonces, EMP va a ser empresa 2 y Dixio va a ser Dixio 2. Y acá va a ser Dixio 2, corchete gas, sacaría cuánto emitió de este gas la empresa 2. Si lo que emitió la empresa 2 es mayor que el mayor, va a cambiar y ahora vamos a guardar empresa 2. Si no, no entramos al if y pasamos a la siguiente tupla. Y así se repite hasta que ya hemos comparado todas las tuplas de la lista. ¿Se entendió, muchachos? Sí. Entonces, cuando terminamos este for, cuando terminamos de recorrer, ¿cuándo sabemos que terminamos? Cuando estamos a la misma altura. Ahí yo dije, ya terminó de hacer esta sentencia, entonces pasamos a la siguiente sentencia. Entonces ahí que terminó, yo digo return. ¿Y qué es lo que tengo que retornar? Tenía que retornar el... Veamos. Había que retornar la empresa y el valor. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos, muchachos? ¿Dónde está la empresa? ¿Dónde guardamos la empresa? En Win. Esa es la empresa que más emitió. Y el valor, ¿dónde está? En mayor. ¿Se entendió? ¿Sí, muchachos, no? Sí. Ya. Lo vamos a probar, pero antes déjeme cerrar el código acá del compañero. Ya. Y hay más contaminante. Hacemos, déjenme este print, comentarlo. Y ahora F5, y nos dice que es oxi con el valor 8. Que si ustedes miran, el valor justamente es oxi con el valor 8. ¿Se entendió, muchachos? Sí. ¿Alguien tiene alguna consulta, alguna duda al respecto? Estaba malo lo que hice. ¿Ah? Estaba malo de lo que hice. Vamos a ver ahora el código del compañero. Ya. Ahí está la solución, se dan cuenta que no era larga. Veamos entonces lo que tenía el compañero. Lo que tenía el compañero era esto, ¿cierto? Veamos. Llamábamos a la función anterior, obteníamos el diccionario, declarábamos la variable mayor, y acá había un error conceptual que ya lo aclaramos, espero. Y acá su compañero recorría el diccionario, que no es malo, pero error conceptual, como les decía. Acá, al hacer for s in x, x es un diccionario, por lo tanto el s va a ser la llave del diccionario. Está bien que el compañero haya comparado acá. Si s es igual a fecha, entrábamos acá. ¿De acuerdo? Eso está correcto. Entonces, ¿qué hacía acá? Si encontrábamos la fecha, entrábamos a este otro if. ¿Y qué es lo que hacían acá? Si el gas es igual acá, fíjense. Acá hacían x corchete s. Al hacer x corchete s, ¿qué sacábamos? X es el diccionario, S es la fecha. Esa sería una lista, ¿cierto? X corchete S sería la lista con todos los datos de emisión. Y al hacer corchete 1, están sacando el segundo elemento de la lista X corchete S. Y ese segundo elemento, ¿qué es lo que es? Es una tupla. Como lo que teníamos acá. Estaría sacando, supongamos, X corchete S1, estaría sacando esa tupla. ¿Se entiende, no? Pasa por la tupla. No estoy sacando el diccionario. Es que X es un diccionario, ¿cierto? Sí. Tomás, Sí. si tú le pasas la llave al diccionario, te devuelve toda esa lista. Porque tú le pasaste la llave, te devuelve el valor. X corchete S te devuelve toda esa lista. Entonces, de esa lista, tú estás sacando el segundo elemento. Sí. Y el segundo elemento es esa tupla. ¿Se entiende? Sí. Entonces tú me preguntas, si el gas está en la tupla, y te va a decir que es falso, porque la tupla, el primer elemento es una empresa y el segundo el diccionario. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué te faltó acá? Te faltó recorrer esa lista. Tenés que haber guardado la lista, como hicimos acá arriba nosotros, haber guardado la lista,
y después haberlo recorrido. ¿Ya? Sí. Entonces se entiende el error. Y de ahí hacia abajo tenemos el error, porque ahí, acá estás comparando, aquí nunca va a entrar al if. ¿Ya? Que ese era el error que tenía. Anteriormente tenía el error porque esta lista, como siempre agregaba un elemento, tu lista anteriormente te creaba siempre un diccionario con un elemento. Entonces cuando colocabas el 1, te salía fuera de rango. ¿Me entendiste por qué, Tomás, o no? Sí, sí entendí por qué. Gracias. ¿Estamos? ¿Los demás compañeros cómo van? ¿Entienden? Sí. ¿Dudas? ¿En qué están? Profe, yo no entendí en qué se equivocó él. Ya. Vamos a hacerlo paso a paso. Hasta ahí sabemos que X es un diccionario. Hasta acá sabemos cuál es el valor mayor. Acá estamos recorriendo el diccionario. S sería, acá vamos a colocar, S es la llave del diccionario, es decir, una fecha. ¿Sí? Sí. Esa es una fecha. Entonces después comparamos acá, si la fecha del diccionario es la fecha que ando buscando, voy a entrar. Y acá está el detalle. Si yo coloco X corchete S, eso me devuelve una lista de este estilo, una lista con muchas tuplas. ¿De acuerdo? Ujú. ¿Sí o no? Sí. Porque si yo le paso la llave al diccionario, me devuelve la lista con todas las tuplas, donde las tuplas era, vamos a colocar empresa 1, diccionario 1, que son las emisiones de esa empresa. La segunda tupla va a ser empresa 2 con el diccionario 2 con todas las emisiones. Después empresa 3, diccionario 3 y así según cuántas empresas hayan emitido gases durante ese día. ¿Se entiende, no? Sí. Hasta ahí me siguen, ¿o no? Sí. Ya, entonces eso es XS, ¿de acuerdo? Entonces cuando tú colocas XS estás hablando de esa lista. Ujú. Como estás hablando de esa lista y colocas corchete 1, estás diciendo quiero sacar el elemento en la posición 1 de esa lista. Es decir, me estás sacando esta tupla. Ya. Entonces, tú dices, si el gas está en esa tupla, y te va a dar falso siempre. ¿Por qué? A no ser que una empresa se llame igual que un gas, pero eso ya es poco probable, ¿ya? Porque acá tú estás diciendo, por ejemplo, N2 está dentro de Oxy y un diccionario no va a estar dentro. Mm. ¿De acuerdo? Lo que tendrías que haber hecho tú acá, para haberlo arreglado, tendrías que haber puesto aquí X corchete y ahí has puesto corchete 1. Para Pero aún meterse así al estaría diccionario. mal porque solamente siempre compararías con esa tupla y el resto de las tuplas no las consideras. Porque siempre estás con este 1 sacando todas las tuplas. O sea, solamente la segunda tupla, discúlpame. ¿Ya? Ya. Ese es el error. Te comparas siempre con esa tupla, sin importar que haya más empresas. O que solamente haya una. En el caso de que en una fecha determinada solo exista una única empresa que emitió, te va a dar error, te va a decir que fuera rango, porque no va a existir la tupla en la posición 1. ¿Se entiende, muchacho, o no? Sí. ¿Estamos claros? Gracias. Ya. ¿Alguna otra consulta? Seguimos con el mismo ejercicio. ¿Quieren otra duda? ¿Alguien al inicio había señalado alguna duda? Sí, yo un poco con en sí el uso de diccionarios que me complican un poco. Ya. Siempre, como por ejemplo cuando hay que meterse a un for, me meto en un for y ahí tengo que buscar un diccionario o formar un diccionario dentro del for. Como cuando se junta el for con un diccionario, como que falla un poco. Ya. Nuevamente, reiterar lo siguiente. Los diccionarios, de forma conceptual, no están hechos para ser recorridos. Esa es la diferencia principal entre un diccionario y una lista. Porque los diccionarios son de rápido acceso. La idea es que si yo sé la llave, me voy directamente, no hago for. ¿Ya? Ahora, tratando de entender un poco la consulta, tú me estás diciendo que no sabes cómo crear los diccionarios dentro de un ciclo. Si tienes algún ejemplo que te complique para yo poder explicar, o si no, Un ejemplo. A ver.
O si no, tendría que hacerlo más genérico, no sé. Sí, más genérico, porque está bien, tendría que buscar A ver, bien de para mañana. Sí. veamos. ¿Qué podemos hacer aquí? A ver, creo que vamos a hacer lo siguiente, porque el certamen de la fase 1 era como muy genérico de lo que siempre tienen que manejar lo que siempre tienen que manejar, digamos, de archivos, o sea, de diccionario de archivos. Veamos, vamos a irnos déjenme buscar el certamen, por favor. Ya, vamos a hacer la versión 1. Acuérdense que habían 5 versiones. ¿Están viendo ustedes el certamen, no? Sí. Ya, veamos acá. Dice, un ornitólogo registra las observaciones de aves que realiza en un archivo de texto como el que se muestra a continuación. Y nos muestra que el archivo de texto tenemos acá una fecha, 2 puntos, y luego viene Valparaíso, 2 puntos, y luego vienen las aves que este ornitólogo divisó en Valparaíso en esta fecha. ¿Se entiende? ¿Sí? Ah, sí. Entonces, nos dicen acá, cada línea contiene la fecha de observación, el lugar donde ocurrió, y después las especies que se avistaron. ¿Sí? Perfecto. La fecha se expresa en el formato año, mes, día, ¿ya? En donde el año siempre tiene 4 dígitos, y el mes y el día siempre tienen 2 dígitos. ¿De acuerdo? Entonces, acá, una acotación importante. Si ustedes quieren ordenar, comparar fecha, siempre tienen que estar en este formato, año, mes, día. ¿Ya? Si están día, mes, año, no pueden compararlas, porque acuérdense que es como los strings empiezan, si este es menor, que este otro es menor, entonces puede que alguien sea menor de día, pero en año sea mayor y te va a dar error. Por lo tanto, para comparación, siempre tienen que estar en este formato. Si no está en ese formato, procuren ustedes invertir esa fecha para compararla. ¿De acuerdo? Si es que le están pidiendo a ustedes entregar la fecha más lejos, cosas por el estilo. Si esa pregunta no tiene nada que ver con ordenamiento, dejan la fecha tal como está. Pero eso es un cuidado que tienen que tener para cuando les pidan manejar con fechas en cuanto a orden, ¿ya? Nos dicen entonces acá, escribe la función más vistos, que recibe el nombre del archivo, que recibe como parámetro un string con el nombre del archivo que sigue el formato descrito. La función debe construir el archivo más vistos txt, que contendrá las 3 especies que aparecen más veces en las observaciones, ordenadas de mayor a menor según el número de apariciones. En caso de empate, puede mostrar cualquiera de las especies que empatan. Puede suponer que siempre existirán al menos 3 especies diferentes. La función debe retornar el número total de especies distintas que se observaron. Para comprender el formato que debe tener el archivo, guíese por el ejemplo. ¿Sí? A todos estos muchachos, yo les subí el video de la solución de este certamen, ¿cierto? ¿Aló? No sé, no me he dado cuenta si es que... No sé, Ni pero idea, decía, weón. nos Está lleva arriba de todas una... formas, yo lo voy a resolver para explicarte lo de diccionario, ¿ya? Ya. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Bueno, primero, ¿cómo creo los archivos yo para probar? Lo les voy a mostrar acá. Como yo estoy trabajando en el archivo de su compañero, vamos a crearlo en descargas. Yo tomo todo esto, control C, lo copié, ¿cierto? Y ahora me voy a ir acá a descargas, que es donde yo tengo el archivo, ¿cierto? Botón derecho del mouse, nuevo, documento de texto. Y, ¿cómo se llama el archivo? Bueno, coloquémosle datos. ¿Ah? Ahí está, datos. Se dan cuenta, tiene 0 kilos porque está vacío. Doble clic en el archivo, control V y pegamos lo que estaba en el PDF. Cerramos y guardar. ¿Qué precaución tienen que tener? Nuevamente,
acá está el archivo .pi, acá está el archivo .txt. Tienen que estar en la misma carpeta. En este caso, está en la carpeta descargas. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, nos vamos acá. Para que funcione todo esto, vamos a comentar lo que tenemos hecho antes. ¿Ya? Ese comentario que acabamos de hacer es como que, se dan cuenta, cambió de color, quedó todo verde. No, me están viendo, parece, ¿no? ¿Me están No se viendo? está viendo el código. ¿Ah? No se está viendo el código. Todo está en la de la... Todos los archivos. Entonces aquí estamos. Ahí le puse los comentarios, las 3 comillas, y quedó todo verde. Eso lo están viendo, ¿no? Sí. Ya, eso significa que lo que está escrito para el editor de Python no existe, es como que está comentado, ¿ya? Entonces ahora vamos a crear la función, la función más visto se llamaba, ¿no? Okay. Esta es la función más vistos, que recibe, para no escribir tanto voy a colocar archivo nomás, ¿ya? Ese es el parámetro. Otra cosa importante y el error que muchos cometen es que después me hacen, por ejemplo, arch es igual a open, y ustedes me colocan acá datos.txt. Eso estaría mal, muchachos, porque a ustedes le están diciendo que en la función como parámetro reciben el nombre del archivo. Si ustedes colocan esto, la función siempre va a buscar un archivo llamado datos.txt. Si yo llamo a la función con pájaros txt, no me va a tomar en cuenta el archivo pájaro, sino que va a abrir el archivo datos.txt. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ustedes le dicen que reciben el nombre como parámetro, ustedes deben colocar archivo. ¿Y por qué colocan archivo? Porque lo que está dentro de la variable archivo es el nombre del archivo que yo quiero abrir. Y como es variable, no sé lo que está dentro. Sé que hay una caja que tiene un nombre. Entonces la función va a abrir ese archivo que está dentro de la caja. ¿Se entiende? Yeah. Eso en el caso cuando trabajamos con funciones. Cuando trabajan con funciones. Ya, ¿sí? perfecto. Y les dicen que el parámetro es el nombre del archivo. Ya. ¿Ya? Porque igual cuando ustedes trabajan en matemáticas y dicen f de x, y le dan después una fórmula x al cubo más x por 5 menos 10. Ustedes no saben, le dicen ¿cuánto vale f? No saben, porque no saben cuánto es el valor de x. ¿Y cuál es la gracia que tiene esa función en matemáticas? Que ustedes después dicen, oye, f de 2, f de 10. Entonces, la gracia de la función es que ustedes van a evaluar en 2 o van a evaluar en 10 según corresponda. Acá es lo mismo. Si me dicen archivo, me están diciendo que x es como el nombre del archivo. Si yo digo open x, me va a abrir el archivo que yo le pasé como parámetro. Si ustedes colocan open datos.txt, deja de ser función. Siempre va a abrir el mismo archivo. ¿De acuerdo? Sí. Pero ojo, que esto que les estoy diciendo es solo cuando les pasan el nombre del archivo como parámetro. ¿Ya? Sí. Listo. Entonces, acá hemos abierto el archivo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Veamos. Ya, acá nos están pidiendo buscar el más visto. Por lo tanto, lo que no nos va a importar la fecha, no nos va a importar la ciudad, sino que nos vamos a fijar en los nombres de las especies solamente. ¿De acuerdo? Voy a copiar una línea para que todos entiendan. Pero les queda claro que lo que nos importa no es ni la ciudad ni la fecha, nos importa solamente la especie y contar. Es decir, vamos a usar el diccionario con el patrón de contador. ¿Ya? Vamos a compartir entonces acá, ahora, el punto pi. Ya. Nosotros tenemos entonces la siguiente línea. ¿Ya? Esa es la línea que tenemos. Nosotros ahora hacemos for línea in arch. ¿Qué significa? Que la línea sería todo esto, ¿cierto? Recuerden que siempre lo que le damos a un archivo de texto va a llevar un \n al final si es que están ordenadas por líneas hacia abajo. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería nuestra línea. ¿Qué queremos hacer ahora? Queremos hacer x es igual a línea.strip. ¿Por qué hacemos el strip? Para quitar el \n. ¿Se entiende? Sí. Y
ahora podemos hacer un punto split. ¿Por qué podemos hacer un split? Primero que todo, ¿por qué puedo hacer strip y split y no, esto no es conmutativo, ¿ah? Siempre primero el strip y después el split, no es conmutativo, porque el split se aplica sobre texto. Línea es un texto, el strip también se aplica sobre texto, pero yo al aplicar un strip, lo que obtengo como resultado es otro texto, sin el backslash n, pero esto sigue siendo un texto. Al aplicar el split a un texto, yo pierdo el texto y lo que obtengo ahora es una lista, porque el split me devuelve una lista. Eso que les quede claro. Por eso, si yo hubiese hecho esto, si yo hago eso, estaría mal, muchachos. Porque al hacer línea.split, aquí lo que obtengo es una lista. Y yo a la lista no le puedo aplicar un strip. ¿Se entiende? ¿De acuerdo? Eso es importante que lo manejen. A veces se cometen esos errores. Ya, ahora, pregunta para ustedes. ¿Con qué carácter especial nos conviene cortar? Con los 2 puntos. Con 2 puntos. ¿Sí? Otro error común que alguno podría hacer, hago el split con 2 puntos y después, profe, hago el split con la coma. Eso también está mal, por lo que explicaba anteriormente. Al aplicar este split, ¿qué obtengo como resultado? Una lista. Y el split se aplica a texto, por lo tanto, yo no puedo cortar una lista. ¿Sí? Lo que sí podríamos hacer es corchete, porque fíjense acá. Si nosotros hacemos el split con los 2 puntos, tenemos 0, porque ahí tendríamos un corte, ¿cierto? Ya, voy a hacerlo paso a paso para que me entiendan mejor. La lista que nos generaría sería la siguiente. Como aquí hay 2 puntos, ahí corta, ¿cierto? Y lo cambio por una coma. Después tenemos Valparaíso, y eso se cambia por coma. Y después acá nos quedaría todo esto. ¿Sí? Porque la coma no la corta, corta donde hay 2 puntos. Entonces, tenemos la fecha, tenemos la ciudad, y posteriormente tenemos las especies. Es decir, este split que está acá, nos generaría esos cortes. Fecha, ciudad y especies. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, tenemos línea.strip.split con 2 puntos. Lo que hablaba recién. Para aplicar esto, acá, ¿dónde quiero cortar? En la posición 2. ¿Y esto qué es lo que es? Esto es un texto. Y como es un texto, puedo aplicar el split. Ahí estaría correcto. Lo que estaría incorrecto es que ustedes hicieran esto. ¿Se entiende, muchachos? Eso está malo. Porque al aplicar este split, lo están aplicando sobre toda la lista. Y el split no sirve para toda la lista. Si ustedes colocan acá corchete 2, se están refiriendo a un elemento dentro de la lista. Ese elemento dentro de la lista es un texto, por lo tanto estaría correcto. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Se perdieron, muchachos? No. ¿Estamos bien? Ya. Entonces, obviamente acá fuera del diccionario nos falta algo. Afuera del for nos falta crear el diccionario. Creamos un diccionario vacío. Entonces, repasando. Abrimos el archivo, creamos un diccionario vacío, recorremos el archivo, procesamos la línea. ¿Ya? Eso es clásico en el archivo. Abro el archivo, recorro el archivo, proceso la línea. Eso siempre se tiene que hacer para los archivos. Ahora que tengo la X, ¿qué sería? X sería una lista, pero con estos elementos solamente. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago ahora? Tengo que recorrer esos elementos. Digo, for p in X, estoy recorriendo los pájaros en la lista X. Y acá, esto es lo que me preguntaba el muchacho para trabajar con diccionario. Y esto es lo que siempre se hace para los diccionarios. Si el pájaro o la especie P no está en el diccionario D, si no está, yo lo agrego. ¿Cómo lo agrego?
de corchete P, ¿sí? Agregué la especie, es igual a 0, ¿sí? Porque lo agregué recién. ¿Qué hice? Coloqué, por ejemplo, Cherkán 0. Acá sería, para la lista X, saco el primero. P va a ser Cherkán. Espera un poco, Si el profe. Cherkán no está en el diccionario, agrego al diccionario Cherkán y coloco el valor 0. Profe, me perdí un poco. ¿A dónde se perdió? Nada, espera, ya, en el for, primero, ya, el for, el segundo for, eh, ya hicimos que sea P in X. Aquí, X sería lo de arriba, que sería 2019, del 12 al 17, Valparaíso, Chercán y Pelicano. No, O sería solamente... X sería solamente esta parte, porque tú, mira, Ah, X, primero, todo esto es la lista, todo son líneas, ¿cierto? Sí, perfecto. A esa línea le aplicaste el strip, es decir, le sacaste el backlash n, Perfecto. ¿ya? Ahí, eso es lo que llevamos procesado, ¿cierto? Sí, Después, a esa misma línea, que sería eso, le aplicas un split con los dos puntos. Al aplicar un split con los dos puntos generas esta lista, sí, ¿sí? Donde el primer elemento de la lista es la fecha, el segundo elemento de la lista es la ciudad y el tercer elemento de la lista son las especies avistadas. sí. Ya, entonces eso es lo que estaba señalado anteriormente, es lo que llevamos hasta ahí procesado. Eso me sigue, ¿cierto? Sí, perfecto. Pero ahora, de esa lista, que es la que tenemos arriba, me interesa la posición 2. Es decir, me interesa esto solamente. Ya. Y eso es un string, donde está pájaro 1, coma, pájaro 2, coma, pájaro 3, todos los que vayan. Y esos están separados por coma. Entonces, como esto es un string, te das cuenta que ahí ya no estoy apuntando a toda la lista, estoy apuntando al tercer elemento de la lista, es decir, las especies. Ujú. A esas especies le hago un split con la coma. Entonces, lo que obtengo ahora es una lista con Cherkán, ¿ya? Y con Pelícano. Y Ujú. eso es mi X ahora. ¿Te das cuenta? Ese es mi X. Ahora, si eso les complica, lo puedo hacer más paso a paso. Pero era para que entendieran por qué los errores comunes. Para que te quede más claro. Sí, eso se puede hacer como en dos pasos. Ese es Hay como... muchos pasos más. Ahí Sí, X sería toda la línea anterior. perfecto. Yo puedo hacer, por ejemplo, especies va a ser igual a X corchete 2 punto split con la coma. Perfecto, ahí sí. Y ahora, ¿qué haces tú? Acá, for P in especies, porque no te interesa la X, porque a ti de la lista anterior solamente te interesaban las especies. Sí, Por P in especies, ahí sacaste Cherkán. Si el Cherkán no está en el diccionario, lo agregas a Cherkán, pero con el valor 0. Y acá afuera colocas de corchete P más igual 1. ¿Por qué? Porque esto es, si no está, agregas la llave con el valor 0. Y esto, como está fuera del if, siempre se va a ejecutar. Entonces lo que vas a hacer, le vas a pasar la llave, vas a sacar el valor 0 y al valor 0 le vas a sumar 1. Entonces te va a quedar que el Cherkán está una vez. ¿Se entendió? O es lo mismo, como dije anteriormente, else. Pero al hacer esto, muchachos, acá debe ser el 1. Porque si no está en el diccionario, agrego a Cherkán con el valor 1, porque lo encontré una vez. ¿Por qué lo agrego al tiro con el 1? Porque no va a entrar al else. Entonces no va a sumar. ¿Me entienden o no? ujú. En el caso anterior, o sea, tengo esta forma. Tengo esta forma. Y tengo esta otra. ¡Auch! Me copió. Y tengo esta otra forma. Ya. Esas dos formas
son exactamente lo mismo, muchachos. Acá digo, si Cherkan no está en el diccionario, lo agrego con el valor 1, y como entra el if, no entra el else, y paso a la siguiente línea, al siguiente for. Ahora, si uso esta, estoy diciendo, si el Cherkan no está en el diccionario, agrego la llave Cherkan y lo agrego con el valor 0, y después, como esto no está en el if y tampoco está en el else, se va a ejecutar siempre. Es decir, siempre a Cherkan le voy a sumar 1, es decir, va a quedar en 1. El resultado es que va a quedar en 1. Después, supongamos que el Cherkan ya está en el diccionario, en la primera forma, el Cherkan está en el diccionario, no va a entrar acá, se va a ir al else. Entonces, a Cherkan le va a sumar 1, va a quedar en 2. En el caso de que acá, en el segundo caso, si el Cherkan ya está en el diccionario, no va a entrar a esta parte, pero sí va a ejecutar esto, es decir, igual le va a sumar 1, va a quedar en 2. ¿Se entiende o no, muchachos? Sí, profe. Ya. ¿Cuál dejamos? ¿La primera o la segunda? ¿Cuál? La segunda. Ya. Entonces teníamos acá, repasamos. Recorremos el archivo, sacamos una línea, sacamos el variable HN, cortamos con los dos puntos, generamos esta lista. De esa lista, que es X, vamos a considerar solamente la posición 2, es decir, este string. A ese string lo vamos a cortar con la coma y vamos a generar una lista con todas las especies que se avistaron. Esa lista se llama ESC. Después recorremos la lista ESC. For P in ESC. P va a ser una especie en particular. Si la especie no está en el diccionario, la agregamos con el valor 0 y después siempre le vamos a sumar 1. Entonces, con este for, lo que estamos haciendo es recorrer la lista. Si recorremos la lista y vamos agregando. Eso es lo que tenemos que hacer, porque hay que el diccionario. Después, como no hay nada más que hacer, vuelve, sacaría otra línea, ¿cierto? La procesaría, sacaría las especies, generaría una lista de especies de la segunda línea y preguntaría si esa especie de la segunda línea está en el diccionario. Si no está en el diccionario, la agrega con el valor 0 y si ya está, le suma 1. Y esto se repite para todas las líneas. Por lo tanto, acá afuera, muchachos, yo puedo hacer return de print y vamos a colocar acá más listos y vamos a llamar con datos.txt. ¿Sí? Hacemos F5. Ya, entonces un poquito acá que me quedaron unos errores del uso de las anteriores. Ya. F5, aceptar, y les voy a mostrar el resultado porque ustedes no lo están viendo. Ya acá tenemos el resultado. El Cherkan en el archivo aparece 4 veces, el pelícano aparece 1, el zorzal aparece 1, la paloma 2, la tenca 1, gaviota 1, colibrí 3 veces, la loica 3 veces, quertehue 1, cisne 1 y cormorán 1. ¿Se entendió, muchachos? Ya, disculpe, igual me perdí un poco. En el último paso. Dígame, ¿qué parte se metió? En el código. Me cuesta un poco que me entre lo de si no está, se agrega. ¿Sí? Ya. ¿Dónde está? Agregas, por ejemplo, Cherkan 0. Ya, entonces el valor de la llave Cherkan va a ser 0. ¿Sí? Sí. Pero después, como esto está a la misma altura del if, esta línea siempre se va a ejecutar. Entonces, después de agregar Cherkan al diccionario, tú vas a tomar a Cherkan, súmale 1. Entonces, finalmente, Cherkan va a quedar con el valor 1. ¿Me entiendes? Porque le sumaste 1. Vas otra vez a la lista. Supongamos ya que pasaste a la línea 2. Estás recorriendo la especie de la línea 2. Suponte que sacas Cherkan nuevamente. Sí. Si Cherkan no está en el diccionario, va a ser falso porque ya lo agregaste con la primera línea. Entonces no vas a entrar a este if. Vas a pasar directamente acá. Y ahora a Cherkan le vas a sumar 1. Como anteriormente quedó en el valor 1, 1 más 1 es 2. Entonces ahora Cherkan queda con el valor 2. Ya, perfecto. Y así vas a ir pasando. ¿Y quedan así ¿Y por qué quedan así ordenados? Queda porque... ¿Cómo así ordenados? ¿En qué sentido quedan ordenados? En el resultado
¿Ya? ¿Qué están viendo ustedes ahora? ¿El código? ¿Están viendo El código todavía. Código. acá? ¿Cuál es el Sí. orden? Yo no veo ningún orden. No, más que orden, el cómo están. Onda, ¿por qué Python sabe que tiene que ser Cherkan, por ejemplo, tiene 4 y después pasa a Pelícano 1 y no reinicia con Cherkan? ¿Cómo sabe que otro espacio? Por ejemplo, no sé si se entiende. Acá está, mira. Yo tengo, nuevamente, tengo esta lista, Cherkan y Pelícano. ¿Sí? Ujú. Voy a colocar acá abajo más o menos lo que estaría pasando. Ya. Acá arriba creamos un diccionario vacío. Tú cuando tienes, vas a tener lo siguiente. T es igual a un diccionario vacío. ¿Sí? Eso es lo que tendríamos. Vamos a hacer con una especie de ruteo. Parte de un diccionario vacío, ¿cierto? Sí. For P en Inés. Sacaste Cherkan. P es Cherkan. Preguntas. Cherkan no está en el diccionario. Acá tenemos el diccionario. Está vacío. Como no está, ingresamos al if. Sí. ¿Qué hacemos? Colocamos Cherkan y el llave 0. Entonces ahora nuestro diccionario va a ser lo siguiente. Va a quedar Cherkan 2.0. ¿Cierto? Sí. Pero después, inmediatamente después de esto, pasamos acá. ¿Y qué es lo que me está haciendo? Me está pasando la llave. ¿Cierto? Como me pasa la llave, yo obtengo el valor. 0. 0 más 1 es 1. Y ese 1, porque esto acuérdate que es lo siguiente. D corchete P es igual a D corchete P más 1, ¿cierto? Sí, no me compro. ¿Ya? Entonces, esto es, me pasan la llave Cherkan. Me pasan Cherkan. Voy a Cherkan. ¿Qué valor saco? 0. Entonces, esto es como que tiene el valor 0, ¿cierto? Sí, entonces suma 1. 0 más 1, 1. Sí. Y ese valor lo guardo en la llave Cherkan. Entonces, ahora lo que tendría es D es igual a... Bueno, copiémoslo de arriba acá. Copiémoslo de arriba. Y ahora me quedaría con el Cherkan 1, Sí, ¿cierto? perfecto. Sí. Listo. Vuelve al for. ¿Y ahora qué me saca? Me saca Pelícano. Pelícano. Y me pregunta, si Pelícano no está en el diccionario, vamos al diccionario. ¿Pelícano es llave? No. Por lo tanto no está. Entonces lo agrega. ¿Qué quiere decir? Que mi diccionario ahora va a quedar así. Pelícano, ¿cierto? 2 puntos y el valor 0, porque lo agregó con el valor 0, ¿cierto? Pero después, inmediatamente acá me dice, a la llave P, que es pelícano, súmale 1. Entonces mi diccionario va a quedar así. Pelícano 1. ¿Se entiende, no? Ya. Perfecto, ya ahora sí. Suponte que después en otra lista, nuevamente aparece Cherkan. Pasaste a la línea 2. Sacaste Cherkan de esta lista. Pregunta, ¿Cherkan está en el diccionario? O sea, Cherkan no está en el diccionario, falso. Por lo tanto, no entra. Pero pasa acá. Entonces va a ir. Va a sacar, le va a pasar Cherkan, va a sacar el valor. ¿Cuánto vale Cherkan ahora? Vale 1. Ya el valor 1 le suma 1. Entonces, te va a quedar así. Cherkan va a valer 2, pero Pelícano sigue valiendo 1. Ya, perfecto, profe. Ahí que. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ahora sí. ¿Entendieron todos, muchachos? ¿Aló? Sí, profe. ¿Claro? Sí. Ya. Consultas. Profe, ¿por qué puse ese print ¿A dónde puse el print? ¿Acá abajo? abajo? Sí. Ah, para llamar a la función y me mostrara los datos. Esto lo hice para que me diera el resultado este, para poder mostrarle esto. Esto es lo que hace el print. Me muestra el diccionario. Ese ya, print ¿cómo? es para mostrarlo, simplemente es para ejecutar y ver que es para probar la función. ¿Ya? Ese en el certamen no tenéis que colocarlo. A usted le dicen, haga la función. ¿De acuerdo? Sí, gracias, profe. Ya. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? Ah, terminemos, porque ya nos quedan 20 minutos.
terminemos porque acá la pregunta era los más vistos, ¿cierto? Hasta acá, lo único que les mostré es que creamos un diccionario, ¿cierto? Pero para sacar los más vistos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Aló? ¿Ser como un mayor o no? Recorrer, Hay que buscar el mayor, porque me dicen hay que buscar los 3 más vistos, ¿cierto? Ya. Yo les voy a enseñar, sin usar la función ítems, que me imagino que a lo mejor están todos pensando, vamos a usar solamente a la antigua, vamos a crear una lista vacía, ¿sí? Y en esta lista, ¿para qué creamos esa lista? Porque cuando nos pidan generar, muchachos, los 5 mejores, los 3 mejores, están diciendo que ustedes lo pasen a la lista, usen el método sort, y luego saquen los 5 primeros de la lista, si son, ahí tienen que ver si son los mejores o los peores. Ahí les voy a explicar ahora, pero siempre cuando les pidan una X cantidad de valores, mejores o peores, va asociado a una lista, ¿ya? Es como el patrón que hay que desarrollar. Entonces, for line in arch, queda una lista vacía. ¿Qué voy a hacer? Voy a pasar el diccionario a tuplas, ¿ya? Pero siempre tengan en consideración lo siguiente. Cuando yo tengo una lista de tuplas y hago un sort, ese ordenamiento se produce en base al primer elemento de la tupla. En este caso me están pidiendo los que más fueron vistos. Por lo tanto, el primer elemento de la lista debe ser la cantidad de veces que se vio y después la especie. ¿Ya? Entonces yo creé una lista vacía L. ¿Qué voy a hacer ahora? For especie in, ¿cómo se llamaba el diccionario? D. Ahí estoy recorriendo el diccionario D. Cuando yo recorro un diccionario, lo primero que saco es la llave. ¿Ya? Entonces lo que voy a hacer ahora es lista.append. ¿Ya? Y acuérdense que el append recibe un solo valor como parámetro. Por lo tanto, yo no puedo hacer acá, por ejemplo, 3,4. Eso estaría malo, porque el append recibe un solo valor. Entonces, si yo quiero agregar más de un elemento, tengo que volver a colocar paréntesis, porque ahí estoy agregando una tupla. ¿Se entiende? Entonces, l.append, ¿dónde está el valor de corchete esp? Si yo le paso la llave al diccionario, obtengo el valor. Y esp. Eso, ¿entendieron? Estaría creando una lista de esta forma. Por ejemplo, 2, cercano. ¿Se entiende, no? Eso es lo que estaría haciendo. ¿Aló? ¿Me siguen, muchachos? Sí. Sí, profe. Ya, entonces, saco la especie y lo que hago es, le paso la especie al diccionario, obtengo el valor y coloco la especie. Eso es lo que estaría logrando. Bueno, y eso se hace automáticamente para todos los valores del diccionario. Entonces, ¿qué tengo ahí? Tengo una lista donde el primer elemento es el número y después la especie. A mí me dicen los elementos más vistos, entonces yo digo l.sort. Al hacer l.sort, la lista la ordené en base al primer elemento, pero me va a quedar de menor a mayor. Me van a quedar todos los que se vieron una vez, después los que se vieron dos, y después así subiendo. ¿Sí? Entonces ahora hago l.reverse. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Sí. Sí, sí. Y ahí me quedó, ¿qué cosa me quedó? El mayor Ahora me quedaron los del que se vieron más a los que se vieron menos. ¿Sí? Y ahora, como me dicen los 3 más importantes, lo que voy a hacer ahora es for, voy a recorrer la lista, for cantidad, coma, por cantidad, coma, pájaro voy a colocar, in L, pero no me interesa recorrer toda la L. Ah, y disculpen, voy a colocar acá un L2, que es una lista vacía. L2 vacía. For cantidad, como pájaro, in L, pero como no me interesa toda la L, voy a ir del inicio hasta el 3. Porque dicen los 3 más vistos, ¿cierto? Acuérdense que este operador es el slice. Yo colocaba desde donde quiero que saquen, desde la posición 0 hasta la 3, sin incluir. Es decir, de la lista me va a sacar el 0, el 1 y el 2. Ahora, como yo quiero que saque del inicio, puedo no precisarlo, puedo colocar nada.
Entonces, de la lista, quiero que vaya desde la posición 0 hasta la posición 3, sin incluir. Es decir, me está sacando los 3 primeros de la lista L. ¿Se entiende? Yo hago L2.append el pájaro. Y ahora lo que hago es return L2. ¿Me entendieron, muchachos, lo que hice, no? ¿Se perdieron? Todo bien, sí. Yo sé. ¿Claro? ¿Se ¿Profe, perdieron? podría repetir el último for que hizo? Ya. Miren. A ver. Voy a mostrarlo para explicar lo que hace, para repasar una cosa. Vamos a irnos acá. A Control C, ¿cierto? Vamos a crear una lista. Creamos una lista y pegamos acá arriba. Pero acá voy a hacer lo siguiente. Me voy a pasar a tupla. Ah, no. Va a ser más trabajo eso. ¿O no? D va a ser igual a eso que llamo el diccionario. Ya. ¿Se dan cuenta? Guardé el diccionario D. Si yo digo for E in D. Todo de nuevo, espérense. Me faltó crear la lista vacía. L es igual a la lista vacía, ¿cierto? Por E in D. L.append. L.append. Y ahí vamos a agregar ¿qué cosa? Vamos a colocar D corchete E, coma E. Yo pregunto por L, ahí tengo la lista, ¿cierto? ¿Me siguen hasta ahí? Ahí tengo la lista que estábamos creando anteriormente. Si yo digo L.sort, y ahora pregunto por L, me las va mostrando ordenadas. Primero los 1, después los 2, después los 3, después los 4. Sí. L.reverse. Ahora se dan cuenta que me queda de mayor a menor. 4, 3, 3. Ahora fíjense. Y esto es lo que les coloqué. L, corchete. Aquí les voy a explicar el operador llamado slice, que también está en las materias, que lo vimos. Yo puedo sacar de la lista un pedazo de lista. Ahora, fíjense, si ustedes colocan L corchete 3, me está sacando el cuarto elemento. 0, 1, 2, 3. Ahí estaría. Esta es la tupla que me está sacando, ¿cierto? ¿De acuerdo? Ahora, si yo quiero sacar más de un elemento, vamos a usar el operador slice. Y eso es del inicio al fin. Siempre el operador slice puede trabajarse con 2 o 3 parámetros. Pero el tercer parámetro dejémoslo fuera. Trabajemos siempre con 2 parámetros, que es el inicio y el fin. Si yo quiero sacar los 3 primeros, coloco desde el 0 hasta el 3. El 3 sin incluir. Por eso voy a sacar 0, 1, 2. Fíjense, me saca 4 Cherkán, 3 Loica y 3 Colibrí. Los 3 primeros. ¿Se entiende, no? Sí. Si yo coloco L desde la posición 3 hasta la posición 5, me va a sacar los elementos desde la posición 3 y 4. Es decir, 0, 1, 2, 3. Ahí está, la posición 3 y la posición 4. Que son los resultados que tenemos acá. ¿Se entiende, muchachos, o no? Sí. Ya, entonces, nos vamos al código. Acá teníamos la lista vacía, que es lo mismo que les expliqué anterior, paso a paso. Recorremos el diccionario D, sacamos la llave. Como la llave es, le paso la llave al diccionario, obtengo el valor y coloco la especie y lo agrego a la lista L. Entonces, una vez que termine este for, tengo una lista con los valores así. 2 y el pájaro. O sea, la cantidad de avistamiento y el pájaro que sigue. Hago el sort, me va a quedar la lista ordenada de menor a mayor. Hago el reverse, me queda la lista de mayor a menor. Creo una lista vacía. Recorro mi lista L, pero no toda la lista L, sino que recorro un trozo de la lista L. Estoy recorriendo los 3 primeros elementos de la lista L, porque voy desde la posición 0 hasta la posición 3 sin incluir. Es decir, estoy recorriendo los elementos 0, 1, 2. Como esta lista L es una lista de tuplas, la tupla la desempaqueto en cantidad y los avistamientos de los pájaros. ¿Sí? Pero a mí no me interesa la cantidad, me interesa solamente los pájaros. Por eso agrego a mi lista 2 los pájaros.
Y luego, después de que termine de recorrer, retorno la lista L2. Para probar que funciona nuevamente, hago el print. Y coloco ahora, ¿cómo se llamaba? Más vistos. Y coloco acá datos.txt. Hago F5 y me muestra Cherkán, Loica, Colibrí. 2 veces porque seguramente... ¿están viendo el resultado? ¿No? Ese es el código. Ahí está el resultado. Lo vamos a mostrar 2 veces seguramente porque yo ya había hecho el print. Vamos a ver el código. Sí, acá abajo está 2 veces. ¿Se cuenta? Ahí llamé una vez la función y acá la llamé de nuevo. Por eso hay 2 veces. Si yo la vuelvo a ejecutar F5, aparece una sola vez. ¿De acuerdo? ¿Se entendió, muchachos? Sí. Sí, profe. Ya. Consultas rápidas. Nos quedan 9 minutos. Profe, ¿Algo que más quieran aclarar? profe, para Bueno, que... ¿Sí? disculpe. Dale No, que nomás. para que funcione el programa, ¿cómo se guarda el archivo en el computador? En la misma carpeta. Fíjate acá. Yo me fui a... Yo descargué tu código, o bueno, el código del señor Tomás Muñoz, por eso está en mi carpeta de descargas. Ahí está el archivo .pi. En la misma carpeta tienen que estar los archivos TXT. ¿Ya? Porque ustedes colocan open datos TXT. Por lo tanto, no están dando una dirección, están asumiendo que están en la misma sala, por así decirlo. Si ustedes quisieran abrir un archivo en otra dirección, tendrían que colocar c, mis documentos, program, / datos TXT. Si usted le da la dirección, donde está el archivo, no es necesario que estén en la misma carpeta. Pero para evitarnos problemas, trabajemos en la misma carpeta. Ya, profe. Gracias. Acuérdense que en la parte 3, siempre lo mismo. Abro el archivo, recorro el archivo, proceso la línea. Y ahí hay que ver si ustedes lo tiran a línea, a diccionario. Y es siempre lo mismo. ¿De acuerdo? Sí. Ya, muchachos, nos vemos mañana entonces. Que les vaya bien. Chao, profe, Ya, que gracias. esté bien, Chao, profe. profe. Muchas gracias. Chao.